Bienvenidos al tema 2 de caracterización de obras de fábrica. En este tema vamos a caracterizar las propiedades físicas de las fábricas. En primer lugar, vamos a caracterizar por separado las piezas de los morteros. Las normas de ensayos van a ser las normas EN 771.1 de especificaciones de piezas para fábrica de albañilería y la EN 772.13 de métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. El aparato que vamos a utilizar va a ser la balanza hidrostática, que vemos en la imagen. Empezaremos definiendo unos conceptos que es necesario conocer y tener muy claros antes de caracterizar las propiedades físicas de los materiales. Cualquier material poroso va a tener una red de poros interior que pueden ser poros cerrados, no conectados con el exterior, que en el dibujo vemos dibujados en negro, y luego unos poros abiertos conectados con el exterior, en el dibujo dibujados con color blanco. Todos los materiales porosos, en condiciones normales, están en equilibrio higroscópico con el ambiente. Es decir, la humedad o el agua que tienen dentro de sus poros es función de la humedad relativa del ambiente. Cuanto mayor es la humedad del ambiente, mayor cantidad de agua va a tener el material en sus poros. Entonces, en primer lugar, tenemos el peso natural, que es el peso de la parte maciza y el agua que haya en los poros abiertos. A continuación, obtenemos el peso seco, que es el peso de la parte maciza, y se obtiene secando la muestra. ¿Cómo se seca la muestra? Pues metiendo la muestra en una estufa a más de 100 grados durante 24 horas. A continuación tenemos el peso saturado, que es el peso de la parte maciza y todos los poros abiertos rellenos con agua. Para eso es necesario saturar la pieza. La pieza se satura sumergiéndola en agua durante 24 horas. Y finalmente tenemos el peso sumergido, que es el peso de la pieza saturada, es decir, de la parte sólida y todos los poros abiertos llenos de agua sumergido en agua. Entonces, en todos los casos, siempre el peso saturado va a ser mayor que el peso natural, que va a ser mayor que el peso seco y que va a ser mayor que el peso sumergido. Hasta ahora hemos visto los pesos, que son las fuerzas de la gravedad sobre la probeta en función de los diferentes contenidos de agua. Ahora vamos a ver los volúmenes. En primer lugar tenemos el volumen aparente. El volumen aparente es el volumen de la parte maciza más el volumen de los poros cerrados más el volumen de los poros abiertos. Luego tenemos el volumen de los poros cerrados, que tenemos dibujado en color negro, que es el volumen de los poros no accesibles desde el exterior. Tenemos en gris el volumen del sólido, o volumen neto, también llamado a veces volumen real, que es el volumen de la parte maciza. Después tenemos dibujado en azul el volumen de los poros abiertos, que es el volumen de los poros accesibles desde el exterior. Y finalmente tendríamos el volumen bruto o geométrico, que es el volumen de la parte maciza, más el volumen de los poros cerrados, poros abiertos y el volumen de los agujeros. La diferencia entre un agujero y un poro es que el poro es capaz de retener el agua cuando la pieza se saca del agua y los agujeros no. Los agujeros, una vez que la pieza se saca del agua, el agua escurre, porque el peso del agua dentro del agujero es mayor que las fuerzas superficiales que se forman entre las paredes del poro y el agua. Recordemos que el peso del agua dentro del poro depende del volumen y el volumen crece de manera cúbica con el radio del poro y que las tensiones superficiales que se forman entre el agua y la pared del poro dependen de la superficie del poro y la superficie del poro crece de forma cuadrática con el radio. Es decir, crece más rápido el volumen y el peso que la tensión superficial. En el caso de piezas con formas geométricas, ya sean prismas, cubos o cilindros, también se denomina volumen geométrico porque el volumen se puede obtener a partir de la fórmula geométrica de la pieza. Hasta ahora hemos visto propiedades de las probetas, sus pesos y sus volúmenes. Y ahora vamos a empezar a ver propiedades de los materiales, que son las densidades. Como todos sabemos, la densidad es la masa partido por el volumen. En nuestro caso no hablamos de masas, hablamos de pesos. Vamos a usar siempre el peso seco. Y en función de por qué lo dividamos, vamos a tener diferentes densidades. En primer lugar tenemos la densidad real o neta, que es el cociente entre el peso seco y el volumen del sólido. Luego tenemos la densidad aparente, que es una de las propiedades más importantes de los materiales porosos, que va a ser siempre el peso seco entre el volumen aparente.
A continuación tenemos la densidad relativa, que es el cociente entre el peso seco y el volumen relativo, que era el volumen de la parte sólida más el volumen de los poros cerrados. Y finalmente, la densidad bruta o geométrica, que es el cociente entre el peso seco y el volumen bruto o geométrico. Para obtener el volumen aparente utilizamos el principio de Arquímedes, según el cual todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Si utilizamos las fórmulas del peso sumergido, que es el peso seco menos el empuje hidrostático, y la del peso saturado, que es el peso seco más el volumen de los poros abiertos, por la densidad del fluido que tenga dentro de los poros, y lo restamos, tenemos que el peso saturado menos el peso sumergido es el volumen aparente. Para calcular la densidad real o densidad del sólido, tenemos que utilizar el volumenómetro. El volumenómetro es un aparato que se utiliza para medir los volúmenes de muestras pulverizadas. Lo que hacemos es extraer una parte de nuestra probeta y pulverizarla. A continuación rellenamos el volumenómetro con una cantidad de agua que le vamos a llamar volumen inicial. A continuación, por la parte superior, añadimos 50 a 80 gramos de material pulverizado, 50 gramos para volumenómetros pequeños y 80 gramos para volumenómetros grandes. Y medimos el volumen final, que será la suma del volumen inicial de agua más el volumen del material pulverizado. Por lo tanto, el volumen del material pulverizado será el volumen final menos el volumen inicial. Y de esta manera podemos obtener la densidad real, que va a ser siempre el peso del polvo que hemos introducido en el volumenómetro, 50 o 80 gramos, dividido entre el volumen del polvo. En nuestro caso, las muestras que hemos tomado han sido de ladrillos y de morteros. Entonces, las muestras las hemos designado con la letra L para las piezas de ladrillo y por una letra M para los trozos de mortero, seguidos por un número 1 para los muros construidos en la primera fase, que según los estudios históricos iba desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, y un número 2 para los extraídos en la segunda fase, entre el siglo XIX y el siglo XX. Y finalmente otro número que es un número correlativo del número de probeta extraída. Hicimos todos los ensayos que hemos visto en el tema y como conclusión vimos que en cuanto a los ladrillos de la segunda fase tenían unas mayores densidades que los de las primeras. Los ladrillos construidos en la primera fase tienen densidades de 1,59 gramos por centímetro cúbico y los ladrillos construidos en la segunda fase tienen densidades de 1,80. Es decir, tienen una mayor densidad aparente, que procede de una mayor temperatura de cocción del ladrillo. En cuanto a los morteros pasó exactamente lo mismo. Los morteros de la primera fase tenían densidades más bajas, densidades en torno a 1,23, y los morteros de la segunda fase tienen densidades mucho más altas, en torno a 1,97 gramos por centímetro cúbico.